Desde hacía años, el edificio Torre Miraflores era considerado un lugar común en el centro de la ciudad. Ubicado en un barrio de clase media en Latinoamérica, con sus 20 pisos de departamentos y su arquitectura desgastada por el tiempo, no tenía nada de especial, excepto por un rumor extraño que circulaba entre sus residentes. Había un piso que no existía, hasta que aparecía. Los más antiguos del lugar decían que, algunas noches, cuando el ascensor subía sin control, o los pasillos parecían alargarse en la oscuridad, los inquilinos podían llegar a un piso 14, que no debía estar ahí. El edificio, según los planos originales, solo tenía 13 niveles. Para la mayoría, era solo una historia para asustar a los recién llegados. Para otros, era un secreto del que nadie quería hablar. Todo cambió cuando Martín Herrera, un joven contador de 30 años, desapareció sin dejar rastro. Vivía en el piso 12 y solía regresar del trabajo tarde en la noche. La última vez que lo vieron fue en el ascensor, subiendo solo. Las cámaras de seguridad del edificio mostraban algo inquietante. Martín entró al elevador y presionó el botón del piso 12, pero el ascensor subió al 14. El video terminaba ahí. Nunca salió. La policía buscó en todo el edificio, revisó cada departamento, cada rincón, pero no encontraron rastro de Martín. El administrador, un hombre mayor llamado don Eusebio, solo murmuró con resignación: «Otro más». Los vecinos sabían lo que significaba. El piso había vuelto. Sofía, una estudiante de arquitectura que vivía en el piso 10, no creía en los rumores. Hasta que una noche, mientras bajaba sola en el ascensor, sintió un escalofrío. La luz parpadeó. El ascensor, en lugar de detenerse en la planta baja, comenzó a subir lentamente. 11, 12, 13. El botón de emergencia no funcionaba. El aire se volvió pesado. Y entonces, el panel digital marcó un número imposible: 14. La puerta se abrió con un sonido chirriante. Frente a ella, había un pasillo oscuro, con paredes descascaradas y puertas cerradas. El olor a humedad y podredumbre era insoportable. Sofía sintió que alguien la observaba desde las sombras. Había algo allí. Con el corazón latiendo con fuerza, golpeó desesperadamente los botones. El ascensor no respondía. Pero entonces, una mano pálida apareció desde una de las puertas entreabiertas. Alguien o algo intentaba salir. Las luces parpadearon de nuevo. El ascensor descendió bruscamente y se detuvo en la planta baja. Sofía corrió hacia la salida sin mirar atrás. El piso 14 había intentado atraparla. Intrigada por lo que le había ocurrido, Sofía comenzó a investigar la historia del edificio. Descubrió que antes de ser un conjunto de departamentos, Torre Miraflores fue un hospital psiquiátrico en los años 50. Según los registros, en el piso 14 se realizaban tratamientos experimentales con pacientes. Muchos murieron allí, y, cuando el hospital cerró, el piso fue clausurado y borrado de los planos. Pero algo quedó atrapado en ese lugar. Los dueños decidieron eliminar cualquier rastro de su existencia. Sellaron las escaleras, reprogramaron los ascensores y modificaron la numeración de los pisos. Pero la presencia seguía allí. El piso no desapareció. Solo esperaba ser encontrado. Una semana después, Sofía reunió valor para volver al ascensor. Esperó hasta la medianoche, cuando las historias decían que el piso podía aparecer. Entró y presionó el botón del piso 10, pero el ascensor, como ella esperaba, no obedeció. Subió por sí solo. 11, 12, 13, 14. La puerta se abrió de nuevo. El mismo pasillo en ruinas. El mismo aire denso y helado. Pero esta vez había algo diferente. Una de las puertas al fondo estaba abierta. Sofía sintió que su cuerpo se paralizaba, pero una voz débil emergió de la oscuridad. «Ayuda». Era un susurro. Alguien pedía ayuda. ¿Martín? ¿Otro desaparecido? ¿O algo más? Su instinto le gritaba que huyera. Pero si alguien estaba atrapado allí, no podía ignorarlo.
Con pasos temblorosos, Sofía avanzó hacia la puerta abierta. El aire era gélido dentro del pasillo. Sofía dio un paso cauteloso hacia la puerta abierta, su corazón latiendo con fuerza. «¿Hola?», susurró, su voz temblorosa. El eco de su propia voz le respondió. No hubo otro sonido, pero la sensación de que alguien la observaba era insoportable. Se acercó lentamente hasta la puerta. Dentro, la habitación estaba cubierta de polvo y telarañas. Un viejo escritorio estaba volcado en una esquina, papeles regados por el suelo. En la pared había fotografías en blanco y negro de pacientes con expresiones desquiciadas. Algunas tenían nombres escritos debajo. Uno de ellos era Martín Herrera. Sofía sintió un escalofrío. Él había estado allí. De repente, la puerta del ascensor se cerró de golpe. Sofía corrió hacia ella y presionó el botón, pero no respondía. Estaba atrapada en el piso 14. Detrás de ella, el aire se volvió aún más pesado. Un susurro surgió de la oscuridad. «Tarde o temprano, todos volvemos». Sofía giró lentamente. Una sombra alta y deforme estaba de pie en el umbral de la puerta abierta. Sus ojos eran idénticos a los de Martín. Sofía sintió que su cuerpo se paralizaba. La figura al final del pasillo no era Martín, o al menos, no del todo. Su piel estaba pálida, hinchada como si hubiese estado sumergida en agua por días. Su boca se abrió lentamente y un sonido rasposo escapó de su garganta. ¡Ayuda! Pero esa voz no era humana. Sofía intentó correr hacia el ascensor, pero sus piernas no respondían. La sombra avanzó, arrastrando los pies con movimientos antinaturales. De repente, una de las puertas cerradas se abrió de golpe. Dentro había más figuras, más cuerpos como el de Martín, más prisioneros del piso 14. Sofía retrocedió lentamente, sintiendo la presión de la oscuridad cerrándose a su alrededor. Los prisioneros del piso 14 comenzaron a avanzar. Sus cuerpos eran pálidos y deformes, como si hubieran sido consumidos por el tiempo y el olvido. Martín estaba entre ellos. Sus ojos, vacíos y apagados, se fijaron en ella. «No puedes irte», susurró una voz gutural. Sofía gritó y corrió hacia la única puerta abierta, sintiendo el aire cada vez más pesado. Cada paso se volvía más difícil. El suelo parecía moverse bajo sus pies. De repente, sintió una mano helada sujetarla del brazo. Era Martín. «Ayúdame». Pero su voz era una mezcla de dolor y algo inhumano. No era Martín. No del todo. Sofía forcejeó y logró soltarse. Llegó al ascensor y golpeó frenéticamente los botones. La puerta no se cerraba. Las figuras se acercaban. Las luces parpadearon. Un sonido ensordecedor llenó el pasillo. Algo estaba despertando. Y entonces, el ascensor cayó. El impacto fue brutal. Sofía sintió que su cuerpo era lanzado contra las paredes metálicas. La luz se apagó por completo. Por un momento, todo quedó en silencio. Después, una respiración profunda resonó en la oscuridad. No estaba sola en el ascensor. Con el corazón latiendo con fuerza, sacó su celular y encendió la linterna. Martín estaba dentro con ella, pero algo en su rostro había cambiado. Ya no suplicaba ayuda. Ahora sonreía. «¿Ya entendiste, verdad?», dijo con una voz que no era suya. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Entender qué?», preguntó, con un hilo de voz. Martín inclinó la cabeza. «El piso 14 no es un lugar, es un portal, un puente entre nuestro mundo y algo más. Y nosotros somos su ofrenda». Sofía negó con la cabeza. No podía ser cierto. Pero entonces, la puerta del ascensor se abrió lentamente. Y frente a ella, ya no estaba el edificio. Estaba en un pasillo que nunca había visto antes. El pasillo se extendía interminable ante sus ojos. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños,
como marcas de garras y palabras escritas en un idioma que no reconocía. Sofía sintió su cuerpo moverse solo. Algo la llamaba desde dentro. Miró a Martín, pero ya no estaba. Estaba sola. Avanzó, sin poder evitarlo, hasta que llegó a una puerta al final del corredor. La abrió. Dentro, había un escritorio con una pila de documentos amarillentos. Uno de ellos tenía su nombre. Sofía sintió su respiración volverse errática. Había nombres tachados. Y el suyo aún estaba en la lista. Tarde o temprano, todos volvemos, susurró una voz a su espalda. Sofía se giró y vio una sombra alargada, con una sonrisa oscura e infinita. El ciclo no se rompía, solo se reiniciaba. Días después, un nuevo inquilino se mudó a Torre Miraflores. En la recepción, don Eusebio lo miró con tristeza mientras le entregaba las llaves. «Bienvenido», murmuró. «Espero que nunca tengas que subir al piso equivocado».